Bueno, muchachos, primero, buenas noches para los que me han saludado, para los que se han ido conectando. Es un placer estar una vez más con ustedes acá y bueno, de este lado otra vez, de este lado del atril virtual, ¿no? Es un atril virtual. Y bueno, quiero contarles que yo soy el invitado especial internacional, quizás no tenga mucha cara internacional, pero sí, sí vengo desde muy lejos, vengo desde el cielo. Un chiste, no mentiras. Y quiero contarles que durante este mes vamos a estar tocando una temática, que de hecho voy a colocar la presentación en este momento, una temática que hemos titulado Propósito. Por favor, me levantan la manita, hacen una seña si están viendo ahí la presentación, ¿sí? Ok, 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 bueno, Sí. ok, listo, ok, bueno. Entonces, sé que seguramente muchos ya conocemos la palabra, ¿no? Propósito. Yo sé de qué va a hablar Cristian, de qué vas a hablar. De pronto, muchos tenemos la definición y el concepto, pero quiero pedirle eh, hoy un favor grande, tamaño Dios, y es que la definición que tenga la haga a un lado, la pueda poner a un lado, va a estar dispuesto hoy para escuchar lo que Dios quiere hoy decirnos para hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vivo con propósito. No sé si de pronto algunos tuvieron la oportunidad de leer la pieza. Regularmente yo cuando hago las piezas gráficas, todo es intencional. Todo lo que hacemos aquí es intencional y siempre hay algo detrás, ¿sí? Entonces, no sé si algunos leyeron la pregunta, yo pienso que sí, ¿verdad? Pero antes de entrar a definir qué es propósito, ¿sí? ¿Qué es esta nueva temática? Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuántos de aquí tienen sueños? Seguramente muchos me van a levantar las manos y los pies, porque yo puedo decirlo y puedo meter las manos al fuego por todos, que todos tenemos sueños, ¿verdad? Y seguramente muchos me podrán decir que, bueno, Cris, yo sueño con salir del país, yo sueño con estudiar, sueño con poder apoyar a mi familia, sueño con tener un hogar más adelante, ¿sí? Bueno, son muchos sueños los que nosotros tenemos, ¿sí? Sueño con conocer París, sueño con ir a la San Diego, un evento grande de cómics que hay en los Estados Unidos. Bueno, tenemos muchos sueños, ¿verdad? Pero yo quiero hacer una pregunta, porque voy a hacer varias preguntas durante la noche. Quiero que, Cami, por favor, me puedes colaborar con Proverbios 29:18, si lo tienes ahí, por favor. Aquí lo tengo. Dice la palabra, Proverbios 29:18. Sí, porfa, sí. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ok. ¿Tienes otra versión? No. Dale, tranquila. ¿En qué Bueno, versión la... es que hay una que dice sueños, no dice visión, sino que dice sueños. No sé si la tienes No. ahí presente, pero bueno, no hay problema. Chicos, el Señor nos ha llamado a que nosotros tengamos sueños, ¿sí? Es un llamado del Señor. Ahora, yo pregunto, ¿será que estos sueños que nosotros tenemos cumplen a lo que Dios nos ha llamado? ¿Cumplen ese propósito? ¿O solamente son sueños que nosotros tenemos a nivel personal? ¿Me pueden colaborar con los micrófonos, por favor? Gracias. Listo. Yo quiero leerles algo muy cortico, ¿vale? Para que entremos de lleno en lo que se trata todo esto, ¿vale? Muchos sueñan con viajar, otros sueñan con pasar el Niágara en su bicicleta, como lo haría Juan Luis Guerra. Otros sueñan con montar y subir al Everest. Otros sueñan con casarse y tener una familia. Otros sueñan con estudiar. Otros sueñan con tener dinero. Otros sueñan con tener fama. Pero hoy quiero hacer una pregunta más profunda.
¿Cuál es el propósito de que estos sueños se realicen? ¿Cuál es el propósito de viajar? Muchos me dirían, no, pues Cris, si yo quiero viajar para conocer, para tener otra experiencia, para conocer otra cultura, tener otro idioma. ¿Cuál es el propósito de estudiar? Muchos podrán decirme, pues Cris, yo realmente quisiera vincularme con una empresa, quisiera tener mi propio negocio, quisiera poder ayudar en la casa, y está bien, sí. Eh, ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con mi trabajo? ¿Será crecer más como persona, eh, más como profesional, tener experiencia? ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? ¿Con qué propósito queremos tener dinero? Esa pregunta es bien controversial y puede como sacudirnos un poco. Yo quiero tener dinero, pero ¿cuál es el propósito de que lo tengamos? Y muchos podrán decirme, no, yo realmente quiero tener dinero porque yo quiero tener un bien, un inmueble, quiero poder ayudar, quiero poder hacer esto, X o Y. Y miren muchachos que todas estas preguntas me recuerdan mucho a una canción de Alex Campos que seguramente es muy viejita y muchos de los que están aquí no habían nacido, que se llama Al taller del maestro. Y parte de la canción dice así: ¿para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Qué fuerte, ¿verdad? Y está hablando de una persona que tuvo la fama y tuvo las estrellas, pero ahí no estaba el Señor. Cumplió sus sueños, pero ahí no estaba el Señor. Qué curioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Es muy fuerte. Quiero hacer otra pregunta. ¿Será que nuestro propósito es que las personas conozcan a Dios por quién es Él o que lo conozcan por los beneficios que nos da? Porque Dios me ayudó a lograr ese sueño, porque a través de Dios pude hacer esto, porque a través de Dios pude lograr X o Y, pude vincularme a ese trabajo, pude estudiar. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de ese propósito? Y quiero regalarles esta frase para entrar más de lleno dentro de la predicación, y es que el propósito debe determinar cuál va a ser nuestro sueño, no al contrario. ¿Por qué? Porque tenemos una lista de sueños gigantes. Si yo le pregunto a Anita, o le pregunto a Jan, o le pregunto a Cami o a Alejandra, no, yo tengo una lista de sueños. Yo la tengo clara de aquí a 5 años, yo la tengo clarísima. Pero antes de pensar en esos sueños, ¿por qué no pensamos en cuál es el propósito? ¿Cuál es? ¿Cuál es el eje de ese sueño? Y una pregunta que sí deberíamos hacernos es, ¿cuál es el propósito que tiene Dios conmigo? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, así sea por sospecha? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Cuando tenemos la respuesta a esa pregunta, entonces viene la siguiente. Ella la verá. ¿Qué debo hacer para que ese propósito se realice? Y viene esta que es más interesante aún. ¿Cuál debe ser mi visión para que ese propósito se realice? No visión el de los Vengadores, el que se murió en WandaVision, no. ¿Cuál debe ser mi visión para que ese propósito se realice? Bueno, Cris, pero ¿qué es propósito? Defínenos qué es propósito. Ayúdanos porque queremos entender más. Tranquilo que yo voy para allá. ¿Listo? ¿Qué significa entonces propósito? Se lo voy a leer, ¿vale? La definición de Internet. ¿Listo? El propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción. Es aquello que mueve a una persona, pilla. Cuando existe un propósito, la persona tiene finalidad. Si quiere, puede apuntar eso. Tiene finalidad en sus acciones y existe una convicción profunda que lo mueve a seguir adelante. ¿Será que aquello que nos mueve es Cristo? Es controversial esa pregunta.
Y mire que es curioso, dice que la persona tiene finalidad en sus acciones. ¿Cuántas veces nosotros decimos que vamos a empezar algo y no lo terminamos? Somos expertos en eso. Yo levanto las manos y yo levanto los pies. Y existe una convicción profunda que lo mueve a seguir adelante. ¿Cuál es esa convicción? ¿Será que son nuestros intereses personales? ¿O realmente será que es el Señor? Confronta, ¿ya? Un propósito no se forma alrededor de un sueño. Un sueño se forma alrededor de un propósito. Padre, yo sueño con ir a las naciones. Y muchos hemos declarado eso en una oración, en una administración, en una convención con Itiel, bueno, con muchas personas que han ido a la iglesia, en una célula. Yo quiero que las personas conozcan de ti. Yo quiero ser esa persona que vaya a las naciones. ¿Ok? ¿Qué debo hacer entonces según mis dones y según mis capacidades y según mis talentos? ¿Con qué propósito quiero hacer eso? ¿Con el propósito de que las personas me conozcan por lo que, por lo que yo soy o realmente porque conozcan al Dios, conozcan lo que Dios ha hecho en mí? ¿Sí ven? O sea, es controversial, pero ese es el punto que quiero llegar. Entonces, y otra pregunta que también es muy crucial es, ¿con qué propósito estoy aquí en la tierra? ¿Será que yo fui un accidente? Yo nací con un propósito. ¿Ya? Entonces, como primer punto, lo que debemos hacer, muchachos, es poder conocer y establecer nuestras prioridades. ¿Cómo así, Cristian? Vamos para allá. Vivo una vida con propósito cuando conozco mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son mis prioridades en el día? ¿Cuáles son mis prioridades? Si tenemos un plan de trabajo, ¿sí? O un plan de sueños, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Será que Dios está en ese primer lugar o será que está dentro de las prioridades que no, Dios puede esperar o la palabra del Señor puede esperar o esto en la iglesia puede esperar? ¿Sí? Bueno, entonces, como punto A, si lo quiere anotar, la primera prioridad que debemos tener es glorificar al Señor. Uy, ¿verdad? ¿Cómo así? Pero yo ya lo sabía. Cami, ¿me puedes colaborar con Primera de Corintios 10:31? Listo, Cris, dice. Dale. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ok. Hay otra versión que dice, porque lo importante es, perdón, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. ¿Será que nosotros diariamente glorificamos al Señor? Porque eso hace parte de vivir una vida con propósito. ¿Será? Yo quiero creer que sí, ¿sí? Pero sé que muchas veces no sucede eso. Punto B, imitar a Jesús. Esta sí que es crucial. Imitar a Jesús, imitar a Jesucristo. Cami, ¿me puedes colaborar con Primera de Pedro 2:21? ¿Estás muteada? Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ok, hay otra, voy a leer dos versiones más. Creo que Cami, sí, tú le diste una, pero tranqui. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. ¿Por quién? Por nosotros, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y otra versión dice, Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Dios me llamó a soportar tal sufrimiento. ¿Cómo así? Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. En mi lista de prioridades para vivir una vida con propósito, ¿imito a Cristo?
No, no se vayan a desconectar, por favor, que esto se va a poner más bueno. La primera, glorificar al Señor. La segunda, imitar a Jesucristo. Vamos a la tercera, ¿vale? La tercera dice que nuestro estandarte de vida sea la palabra de Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, Cami? Las estoy leyendo todas en nueva versión internacional. Dice, Está bien, sí. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gracias, Cami. Hay otra versión que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado toda una hora. No sé si yo acabé de leer la misma de Cami, creo que sí. ¿Será entonces, muchachos, que entre las prioridades de nuestra vida está la palabra de Dios como centro? ¿Está como la roca de nuestra vida? Y es una palabra muy recurrente, de hecho, sé que Meli me está escuchando, pero es una palabra que cita mucho Meli y la hemos citado mucho aquí, porque es la fuente del conocimiento de Dios, es su palabra, es ahí donde lo conocemos. Y para terminar, como punto D, nuestro propósito, ser un medio de bendición en mi entorno. Lucas 4:18, yo la voy a leer, Cami, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay otra versión que dice, el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me eligió, me escogió a mí para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me escogió a mí, no a otra persona, te escogió a ti. Me envió a contarles a los prisioneros que sean liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y liberar a los oprimidos. Será, muchachos, que esta lista de prioridades está dentro del top, como se puede decir, confronta y yo puedo decir que muchas veces he errado con esas prioridades, ¿sí? Porque todo eso me encierra a que Cristo sea mi prioridad. De esa manera puedo iniciar una vida con propósito, puedo vivir una vida con propósito. Vamos al segundo punto, que esto se va poniendo más bueno. Vivo una vida con propósito cuando valoro el llamado de Dios. Ay, bueno, quiero leerles Filipenses 3 del 7 al 9. Dice así. También es un versículo que hemos citado mucho dentro de la célula. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hay otra versión que dice que lo tengo por estiércol. Está un poco más denso, ¿sí? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, la ley de los hombres, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Hay otra versión que dice, se la voy a leer, dice, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, una vida pasada, ¿sí? Pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que quería haber alcanzado. Sí, seguramente Pablo tuvo muchos sueños, ¿sí? Y los logró, pero todo eso lo consideró por basura cuando tuvo ese gran encuentro en Damasco con el Señor. Seguramente Pablo tuvo muchos sueños porque era un brillante de la época, era lo
más de la época, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice, ahora considero que todo aquello era basura con tal del, perdón, ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy la aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me prueba por la fe en Cristo, la aprobación que viene de Dios. Yo quiero leerles esto, chicos. ¿Sí? Cuando comprendo que he sido llamado a vivir una vida extraordinaria, eh, hace unos viernes atrás lo tocábamos con Dianita, cuando comprendo que he sido llamado a vivir una vida extraordinaria y no una vida común, cuando entiendo que los intereses del reino están por encima de nuestros intereses personales, es decir, por encima de nuestros sueños personales, es entonces cuando empiezo a valorar el llamado de Dios para mi vida y empiezo a vivir en él. En otras palabras, cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos. Y sí, muy probablemente muchas de las cosas que hemos soñado, muy probablemente tengamos que renunciar a ellas, muchachos. ¿Sí? Suena fuerte, pero es así como empezamos a valorar el llamado de Dios, el vivir para el Señor. Vamos avanzando, muchachos. Tercer punto. Vivo una vida con propósito cuando entiendo que mi propósito es una constante entrega hacia Dios. Este va muy conectado al anterior punto. Filipenses 1:21, un versículo también muy recurrente, ¿sí? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya lo leíamos con Pablo. Hay otra versión que dice, porque para mí vivir es servir a Cristo, servir, y morir sería una ganancia. Uno más, Colosenses 3 del 2 al 4. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria. Hay una versión que me gusta mucho y la voy a leer. Dice, concéntrese en las cosas celestiales, no los celestiales de los eternos, concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. ¿Qué tocamos hace 15 días con Gerald? Morir a nuestra vieja manera de vivir, nacer de nuevo, ¿sí? Y ahora la nueva vida, mire, aquí lo dice, la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso cuando vuelva Cristo, que en su vida ustedes compartirán su gloria. Y con esto termino, muchachos, miren. Filipenses 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, y está hablando Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vuelve y lo reitera Pablo otra vez. Y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo vivió una vida de total entrega al Señor. Y si leemos las escrituras, vemos que la vida de Pablo no fue fácil, no fue fácil. Y él no conoció a Cristo en persona, fue mucho después que le apareció, ¿sí? Y entonces uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo Pablo lo logró? Porque vivió una vida con propósito. Entendió que la vida que él había vivido antes la consideró por basura. Ahora vivía para Cristo. Ahora vivía por la causa de Cristo. Porque yo quiero pensar, y déjeme volar un poco la imaginación, que Pablo tenía claras sus prioridades, como lo leíamos primeramente, que Pablo tenía claro cuál era su llamado en el Señor.
y que Pablo, por supuesto, vivía en una constante entrega, en una constante negación. Pero Cristian, yo pensé que tú nos ibas a hablar de, de los sueños, de los propósitos, no de negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? Es que de eso se trata la vida cristiana, muchachos. La verdadera vida cristiana es cruz. Y cruz es negación total. Negación total de que nuestra carne está en una dirección y el espíritu está en otra dirección. Y colisionan entre sí, colisionan. Entonces es el desafío de vivir una vida en constante negación. Y usted dirá, no, no puede, no, debe ser una vida muy aburrida. No, la verdad es que no. Y realmente eh, no soy el más apropiado para hablar de ello porque me he equivocado muchas veces, ¿sí? Pero de algo estoy completamente seguro y es que el Señor nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera hallar su vida por sus propios medios, la estoy parafraseando, sí, va a perder su vida, pero el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Y perder la vida por Cristo es ganancia, es ganancia, es ganancia. Ese debe ser el propósito de nuestra vida. El sentido y propósito de nuestra vida debe ser vivir por la causa de Cristo. Y fue intencional la foto del actor que interpreta a Pablo, que es magistral esa actuación, porque ese debe ser el sentido y el propósito de nuestra vida. Cris, pero entonces los sueños que yo tengo, lo que yo he soñado, realmente lo podré hacer. Esa respuesta, muchachos, estoy completamente seguro que la tendremos en oración y en la intimidad, porque Dios conoce nuestro corazón y Él nos dice también en su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Pero todo ello debe estar conectado al propósito de vivir una vida conforme al Señor, conforme a su causa. Voy a leerles Juan 18:37. ¿Sí? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, o sea, Cristo la tenía clara, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿No es lo mismo que nosotros estamos llamados a hacer, a dar testimonio de la verdad? ¿O me equivoco? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hay otra versión que dice, lo que quiero decir es que perdón, voy a leer otra. Segunda de Corintios 5:19. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar a nosotros, ¿verdad? Y otra versión dice, lo que quiero decir es que por medio de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando se reencontraron? De hecho, pues eh, Dani y Daniel hicieron una obra magistral, sí, y que Pedro le dice, perdón, que Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, no, tú sabes que yo te amo, así, así como carizbajo. Y finalmente, ¿qué le dice Cristo? Le dice, apacienta mis corderos. Y apacentar los corderos no es más, muchachos, que dar un mensaje de salvación, ser luz, muchachos. Ese debe ser el eje de nuestra vida. Y a eso se van a conectar nuestros sueños, no al contrario. ¿Cuál fue el propósito de Jesús?
murió por ti y murió por mí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo la tenía clara. ¿Para qué murió? Hágase esa pregunta, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió para salvarnos, para darnos una nueva vida junto con Él, para ser revestidos de su gracia y llegar a la estatura de Cristo. Todo ello con el fin de que yo haga lo mismo por otros. No puedo quedarme con la cura, muchachos. La cura debe ser viral. Así como Cristo lo hizo por mí, a fin de que su reino sea establecido. Mateo 6:33, y lo citaba Cami la semana pasada y decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué son esas demás cosas sino nuestros sueños? ¿Por qué? Porque tenemos claridad sobre cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, muchachos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Es agradar a Dios? ¿O es vivir bajo mi propia ley? Porque ahí tenemos que revisarnos, muchachos, de qué es lo que estamos haciendo. Yo no digo que eso sea fácil. Me levanto de pies y de cabeza porque soy uno de los primeros que ha sido confrontado con esta palabra de una entrega total al Señor, de vivir en pro, de que todo lo que hacemos glorifique al Señor. Todas las cosas que hagamos en el día glorifiquen al Señor. Imitemos a Cristo, valoremos su llamado y nos neguemos a nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, muchachos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Señor, hoy tu mensaje es claro para nuestra vida y aunque yo fui, Señor, ese medio que tú usaste, Padre Santo, Señor, hoy nos llamas, Dios Todopoderoso, nos instas, Dios, a eh, cumplir, Señor, tu propósito, Padre Celestial. Hoy nos confronta, Señor, a revisar cuáles son nuestras prioridades. Hoy nos confronta, Señor, a que valoremos, Dios Todopoderoso, ese llamado que tú nos has hecho, Padre Celestial. Mi Señor, queremos vivir en pro, Señor, y en pos de tu propósito, mi Señor. En nuestras fuerzas vamos a fracasar, Padre Celestial. Pero de algo estoy seguro, mi Señor, y es que el vivir en ti, Señor, es lo mejor, Padre Celestial. El morir, Señor, a nuestro yo, el morir a nuestra carne, el morir, Señor Dios Todopoderoso, a nuestros deseos carnales, el morir, Señor, a nuestro placer, Padre Celestial, es lo que debemos hacer, Dios Todopoderoso. Hoy necesitamos menguar a nuestra carne para que nuestro espíritu se avive, Señor. Cuán grande, Señor, es el llamado que tú nos has hecho, Dios Todopoderoso. Cuán grande, Señor, es el propósito que tienes con nuestras vidas. El ser un medio, Señor, de bendición, el ser luz en nuestro entorno, el ser, Señor, un faro de esperanza, Padre Celestial, para aquel que lo necesita y vivir por tu causa, mi Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a cada chico y a cada chica que se ha conectado, Señor, en esta noche. Sé que con cada uno tú has depositado, Señor, dones, talentos. Tienes un propósito, Señor, muy específico con cada uno, pero tenemos una gran comisión general y es ir, Señor, a todo lugar, Dios Todopoderoso, y hacer discípulos, Padre Celestial. Ir, Señor, y bautizarlos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fin, Señor, y ese propósito lo tenemos todos, sin duda alguna.
Queremos caminar en pro de ellos, Dios Todopoderoso, y vivir, Señor, en pro, Señor, de ese propósito, Padre Celestial. Hoy oramos, Señor, para que los sueños que tú tienes para cada uno de nosotros, tú los reveles a nuestra vida, Padre Celestial. Entendiendo, mi Señor, que como lo decía Jonathan, todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan para bien con el fin de que se cumpla tu propósito, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, porque esta palabra, Señor, ha sido sembrada, Dios Todopoderoso, y dará fruto, Señor, al 100 por 1, Padre Celestial. Padre, te pedimos que nos des un buen descanso, mi Señor, que te quedes con nosotros, Dios Todopoderoso. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos, y si tú nos prestas la vida, Dios Todopoderoso, viviremos, Señor, para glorificarte el día de mañana, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.